Hola, en la presentación de hoy hablaremos de cómo seleccionar relaciones financieras que apoyen el éxito de su negocio de cuidado infantil. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. En la conversación de hoy hablaremos acerca de qué relaciones financieras beneficiarán a mi empresa. ¿Cómo beneficiarán estas relaciones financieras a mi empresa? Como propietario de una pequeña empresa, es imprescindible que cuente con relaciones financieras que respalden su negocio. Contar con profesionales financieros especializados que velen por su negocio específico y sus circunstancias personales puede ahorrarle tiempo. Cuando confía sus finanzas a las personas y organizaciones adecuadas, reduce el riesgo financiero y aumenta su seguridad. En esta guía exploraremos algunas relaciones financieras básicas que son fundamentales para su éxito como propietario de un negocio de cuidado infantil. Las relaciones financieras pueden ser críticas para el éxito financiero de su negocio de cuidado infantil. Incluyen servicios bancarios básicos, líneas de crédito comerciales, contabilidad, preparación de impuestos, agentes de seguro y planificadores financieros. Hablemos de cada uno de ellos. Operaciones bancarias básicas. Al igual que tiene una cuenta corriente para uso personal, es recomendable tener una cuenta corriente separada para uso profesional. Su cuenta corriente comercial es la cuenta de la que se retiran todos sus gastos comerciales y en la que se ingresan todos sus gastos comerciales. Mantener todas las transacciones de su negocio en un solo lugar ayuda a agilizar el proceso de mantenimiento de registros. Puede que también quiera tener una cuenta de ahorro separada solo para su empresa. Lo ideal es que su empresa destine regularmente algo de dinero al ahorro, de modo que disponga de su propia reserva de fondos para emergencias. Si su empresa sigue siendo inestable desde el punto de vista financiero debido a la pandemia y sus secuelas, puede abrir una cuenta de ahorro. Las mejores cuentas de ahorro no tienen comisiones y no necesitan cantidades mínimas para abrir una cuenta, o estas son muy pequeñas. El simple hecho de abrir una cuenta de ahorro puede ser lo que necesita para motivarse a seguir trabajando en su análisis del flujo de caja y del costo de la atención para aumentar sus beneficios. Cuando esté listo para abrir su cuenta corriente y de ahorro empresarial, ¿a dónde debe dirigirse? Aunque le guste su experiencia con el banco que utiliza actualmente por motivos personales, merece la pena investigar qué otras opciones bancarias están disponibles que pueden ser más beneficiosas para su uso empresarial. Existen clasificaciones de los mejores bancos nacionales para cuentas bancarias de pequeñas empresas. Las ventajas de los grandes bancos nacionales son que probablemente dispongan de un programa de banca online fácil de usar y eficiente tanto a través de la web como de una aplicación móvil. También es probable que dispongan de un amplio horario de atención al cliente. Además, dependiendo del banco, podría tener más opciones de cajeros automáticos o sucursales. Por otro lado, es poco probable que reciba recomendaciones gratuitas y personalizadas para su situación financiera de un banco nacional corporativo. Esa atención personalizada suele recibirse mejor en un banco local. Algunos particulares y empresas prefieren las cooperativas de crédito a los bancos. Las cooperativas de crédito son organizaciones sin fines lucrativos, mientras que los bancos son empresas con fines lucrativos. En última instancia, esto significa que la entidad financiera puede canalizar una mayor parte de sus beneficios hacia ahorros de gastos beneficiosos para los titulares de las cuentas.
Para usted, esto podría significar que generará mayores intereses por los depósitos de su cuenta o quizás que tendrá que hacer frente a menores cargos si por error se produce un sobregiro en su cuenta. Muchas cooperativas de crédito ofrecen asistencia ampliada a las empresas más pequeñas. A veces, las microempresas, definidas como empresas con menos de 10 empleados, quedan excluidas de ciertos servicios bancarios disponibles para empresas más grandes, como la financiación de emergencia a corto plazo. Las cooperativas de crédito pueden ofrecer servicios especializados para microempresas que no están disponibles para esas mismas empresas en los bancos. Si usted es un empresario individual que trabaja desde casa, es posible que lleve todas sus finanzas solo. Si aprovecha herramientas como un sistema básico de contabilidad y sigue buenas prácticas de mantenimiento de registros, es posible que esto le funcione bien. A medida que su programa de cuidado infantil crece, contar con un contador para administrar sus registros financieros es fundamental para mantener el rumbo de las finanzas de su negocio. Saber que un profesional financiero calificado está haciendo un seguimiento de sus ingresos y gastos puede darle tranquilidad como propietario de un negocio. También puede permitirle dedicar más tiempo a la administración de la empresa y menos a la contabilidad. Contar con un contador que lleve sus registros resulta especialmente ventajoso en época de impuestos, perdón. Un buen contador mantendrá registros financieros fáciles de entender que agilizarán el proceso de declaración de impuestos de su negocio. Puede ser difícil encontrar un preparador de impuestos calificado, confiable y con conocimientos específicos sobre impuestos de negocios de cuidado infantil. Los negocios de cuidado de niños, particularmente los programas de cuidado de niños en el hogar, son un sector de la legislación fiscal que puede ser un poco estudiado por los contadores. El primer paso para encontrar un contador de confianza para su negocio es preguntar dentro de su red de proveedores de cuidado infantil. ¿Con qué profesionales financieros de su comunidad han tenido experiencia positivas otros proveedores? El preparador de impuestos adecuados para usted estará dispuesto a revisar los recursos que usted le proporcione relacionados con los impuestos de los negocios de cuidado infantil, como la aplicación Confidence in Quality Tax Prep Rubric para proveedores de cuidado infantil. No se sienta avergonzado de presentar esta información a su posible preparador de impuestos. Recuerde que lo está contratando para que haga un trabajo para usted. Solo debe trabajar con preparadores que estén dispuestos a aprender sobre los impuestos de negocios de cuidado infantil para que puedan ofrecerle el mejor servicio posible. Antes de empezar a buscar un preparador de impuestos, decida cuánto está dispuesto y puede pagar por su declaración anual.
Los servicios de preparación de impuestos pueden oscilar entre 100 y 1000 dólares, dependiendo del tamaño de su empresa y de a quién elija. En última instancia, si habla con otros cuantos preparadores de impuestos y el que está dispuesto a aprender, explicarle pacientemente y devolverle sus mensajes es el más caro de sus opciones, es probable que le convenga trabajar con él a pesar del costo. Un preparador de impuestos de alta calidad puede ayudarle a reducir el riesgo y maximizar su declaración anual. Un preparador de impuestos que no esté bien informado sobre los negocios de cuidado infantil o un preparador de impuestos de menor calidad en general podría poner a su negocio en riesgo de una costosa auditoría o llevarlo a perder devoluciones de deducciones que puede reclamar. Los pocos cientos de dólares adicionales que puede gastar anualmente en un preparador de impuestos de alta calidad probablemente le ahorrarán dinero que de otro modo perdería como resultado de servicios de preparación de impuestos deficientes. Las agencias de seguros mantienen relaciones con distintos proveedores de seguros. Tras conocer todas sus circunstancias, los agentes de seguros evaluarán el precio de las distintas pólizas y le ofrecerán el mejor precio por su valor asegurado. Los agentes de seguros buscan el mejor paquete para usted, independientemente del proveedor de seguros, mientras que un proveedor de seguros independiente solo puede ofrecer su marca de productos. La mayor ventaja de recurrir a una agencia de seguros es el ahorro de tiempo y dinero. Como propietario de una pequeña empresa, trabajar con agencias de seguros le ofrece la oportunidad de racionalizar sus pólizas de seguros empresariales y personales y asegurarse de que obtiene la cobertura mejor y más asequible para sus circunstancias. En las agencias de seguros recibirá un servicio de atención al cliente muy personalizado. Tenga en cuenta que muchas agencias de seguros no cobran honorarios al consumidor, pero algunas sí lo hacen. Hay tantos riesgos de responsabilidad civil para las empresas de cuidado de niños y trabajar con un proveedor de seguros bien informado que le ponga en contacto con los productos de seguros pertinentes y adecuados para usted es extremadamente valioso, especialmente para los empresarios individuales que trabajan desde casa. Encontrar un agente de seguros bien informado, que no cobre honorarios y que ofrezca muchos productos de seguros diferentes, les ofrecerá una gran seguridad financiera y tranquilidad. Si tiene un negocio de cuidado de niños importante y rentable año tras año, quizá le interese contratar a un planificador financiero. Un planificador financiero le ayudará a fijar objetivos financieros como el pago de deudas, el ahorro para la jubilación o la universidad o los seguros. Los planificadores financieros analizarán sus ingresos personales, sus deudas y sus ahorros y le ayudarán a elaborar estrategias sobre la forma más eficaz de utilizar el dinero que tanto le ha costado ganar para construir su futuro. También le ayudarán a mantener el rumbo para cumplir sus objetivos a lo largo del tiempo y a adaptarlos a los cambios que se produzcan en su vida, como tener otro bebé o prepararse para la jubilación. Si está empezando a poner en orden sus finanzas, es comprensible que se sienta abrumado por la cantidad de relaciones financieras que hay que establecer. El tiempo que invierta en crear su equipo de profesionales financieros le compensará. Concéntrese en un paso a la vez. Pronto habrá reunido un equipo de profesionales cuyo trabajo consistirá
en ayudar a que sus finanzas empresariales y personales prosperen. Como propietario de una empresa, puede ser útil comprender las implicaciones fiscales de estos gastos empresariales para aprovechar al máximo las oportunidades fiscales que se presenten. Sin embargo, hay muchos factores que podrían afectar a la situación fiscal específica de su negocio, por lo que siempre es bueno buscar el asesoramiento de un preparador de impuestos profesional según sea necesario. Para aprender más sobre el impacto de los impuestos en su negocio, consulte nuestros recursos adicionales sobre impuestos en childcare.texas.gov. Ahí también puede inscribirse para recibir asistencia personalizada de un asesor de negocios.